Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar a estudiar la última unidad que se llama locomoción extraviaria o tránsito fuera de ruta. Vamos a compartir pantalla. Como le dije, locomoción extraviaria o tránsito fuera de ruta o más sencillamente relación rueda-suelo es el último gran tema que nos queda para finalizar el curso. Los objetivos de la clase en principio serían que ustedes puedan visualizar cuáles son los alcances, los objetivos de esta disciplina, que es una disciplina de estudio, ya les adelanto, muy nueva comparada con otras disciplinas, y que puedan dimensionar o valorar cuál es la significancia o la relevancia o la importancia de conocer estos principios para poder resolver importantes problemáticas que se le van a presentar a lo largo de su labor profesional. Poder predecir, es una palabra que utiliza mucho esta disciplina, es decir, la predicción es el animarme a hipotetizar con algunos datos, pocos datos generalmente, animarme a tirar alguna hipótesis de qué puede llegar a suceder en cuanto al comportamiento del suelo, cuando se aplican cargas externas, como es el tránsito del tractor y todo el parque de máquinas que lo acompaña. Ustedes saben que nosotros planteamos desde el primer día que nuestro gran aporte al marco teórico que pretendemos que ustedes se lleven de este curso conforma una serie de contenidos que tiendan a maximizar la eficiencia atractiva de los conjuntos. Estudiamos la mayoría de las unidades con ese gran objetivo, es decir, que ustedes tengan herramientas de cómo pueden sacarle la máxima potencia atractiva a un tractor que lo pagaron en base a una determinada potencia en el motor. El problema es que ustedes pagaron ese vehículo en función de la potencia del motor, pero la potencia que tienen disponible para los trabajos de tracción, porque dijimos que un tractor es un motor de tracción, un vehículo que le pedimos no solo que sea autotransporte, sino que sea capaz de entregar importantes valores de fuerza compatibles con la demanda, los requerimientos que tienen todo el parque de máquinas que necesitamos utilizar para la producción agrícola. Entonces, la potencia atractiva que disponemos, ya hemos estudiado algunas pérdidas que hay entre el motor y el eje. Sabemos que según la relación de transmisión elegida, según el cambio elegido, mayor o menor será la fuerza disponible, pero siempre las transmisiones de los tractores agrandan el par motor del motor para llevarlo al eje, ¿no? Siempre los momentos o los pares conducidos son más grandes que los motores. La magnitud de esa ampliación me lo dice la relación de transmisión. Aún los cambios más altos del tractor siempre multiplican el par motor del motor. Entonces, la idea es poder estudiar cómo se comporta el suelo ante la aplicación de esas importantes fuerzas que pretendemos hacer y esas importantes masas que tienen los tractores, como vimos, porque de ese comportamiento, de esa relación, de ese vínculo que se genera entre la rueda y el suelo, de cómo aproveche la rueda las reacciones que brinda el suelo, dependerá cuáles sean las pérdidas, ahora que vamos a estudiar variables, que son la formación de huella o la rodadura y el patinamiento, y de esas pérdidas variables dependerá cuál es el valor de potencia útil o neta, ya descontada todas las pérdidas, entre el motor y la barra, o el motor y la potencia que llamamos tractiva o potencia en la barra. Vamos a estudiar un poquito de antecedentes, los objetivos que tiene esta disciplina y cuáles serían las problemáticas actuales para resolver. Ustedes saben, entonces, como decimos, que hoy tenemos tractores. Bueno, acá está puesto un tractor para una producción extensiva,
¿no es cierto? La mayoría de nuestros trabajos de labranza, o sea, cuando necesitamos entregar grandes valores de esfuerzo, se hacen a través de la barra de tiro, y vamos a ver que esa es la forma más ineficiente de transmitir potencia, porque entre el motor y la barra de tiro están las pérdidas producto de la transmisión, como ya conocen, como se pueden calcular, y vamos a estudiar esas dos pérdidas de potencia variable que dependen, insisto, de cómo la rueda o el tractor aproveche las reacciones que tenga el suelo, que son el patinamiento y la rodadura. Este es un tractor de mucha masa, de mucha potencia, en una explotación muy grande. Y lo que queremos demostrar acá es que tenemos altas cargas normales, que tienen que ser resistidas por el suelo, tractores de mucha masa. Pretendemos erogar grandes esfuerzos de tracción, pretendemos tener gran capacidad de trabajo, y los trabajos de tracción, los trabajos en el campo, siempre implican, como dice ahí, recorrer grandes distancias, ¿no? Y siempre nuestro objetivo, insisto, es tratar de achicar esas pérdidas de potencia variable que vamos a estudiar en esta unidad para poder aprovechar la máxima capacidad que tiene el tractor. Acá les traje algunos datos del último censo. Cuando hablamos de tractores en Argentina, se han relevado en el último censo del 2018 unos 200.000 tractores. En cuanto a ventas, andan alrededor de 5.000, 6.000, si uno hace las series un poquito más atrás, pero si está estudiado, acá les puse desde el 2016 hasta el primer trimestre del 2020, bueno, el año que despegó realmente, que fue bastante atípico, fue el 2017, donde se vendieron casi 10.000 tractores. 2016, 2018, 2019 está alrededor de los 6.000 unidades. Este censo también ratificó un dato que vimos cuando estudiamos estabilidad y hablamos algo de que no era lo mismo un accidente en un tractor moderno, donde yo les decía el capítulo de ergonomía y seguridad es el que más ha crecido en los últimos años, que tener un tractor de más de 10 años, supongan, de antigüedad. Desgraciadamente el parque sigue muy envejecido. Analizando estos datos del censo, encontré que el 80%, o sea, el 81% tienen 10 años de antigüedad o más, o sea que todavía seguimos teniendo un parque muy viejo. Los tractores modernos no llegan ni al, o sea, de los últimos 3-4 años son un porcentaje que no llega ni al 3-4%. Y el 60% de los tractores tienen hasta 100 caballos como máximo. O sea, no tenemos tampoco todavía esos grandes tractores como les mostré recién, mayoritariamente, que son los que utilizan seguramente un actor muy importante de nuestra producción agrícola, que son los contratistas. Ellos sí generalmente tienen tractores de grandes potencias. Bueno, les puse acá de los tractores cuáles tenemos nacionales al momento y cuáles son producto de las multinacionales para que tengan una idea de la distribución. Se venden más tractores en los últimos años, tenemos un poquito más de venta de tractores nacionales que de las multinacionales, pero bastante parejo. Bueno, como yo les decía, hasta ahora nosotros hemos estudiado cómo podemos llevar esa potencia generada en la usina de potencia, que es el motor, hasta el eje. Ustedes saben que pueden calcular la fuerza disponible en el eje si conocen el par motor del motor, lo multiplican, como les digo, tantas veces como les dice la relación de transmisión, lo afectan por el rendimiento o la eficiencia, hasta ahí tengo el par motor en el eje. Si lo divido por el radio de la rueda, tengo la fuerza en el eje. La fuerza en el eje por la velocidad teórica, tengo la potencia disponible en el eje. Hasta ahí llegamos. Lo que pasa es que para la potencia de tracción, o simbólicamente llamamos potencia a la barra, la calculamos como la componente horizontal del esfuerzo de tiro, cuya letra utilizamos la T mayúscula, por la velocidad real.
Eso es potencia en la barra, siendo la velocidad real la velocidad teórica descontado lo que el tractor está patinando. Lo que tenemos que ver acá entonces que entre esa potencia en el eje y la potencia útil ya neta, que es la potencia en la barra, hay pérdidas de fuerza y pérdidas de velocidad. Es decir, no toda la fuerza F que llega al eje, producto de la relación de transmisión elegida, producto del cambio elegido, no toda esa fuerza puede ser utilizada para traccionar el implemento que viene detrás, y tampoco toda la velocidad que llega a ese eje va a ser la final que va a tener el conjunto desplazándose. O sea, hay pérdidas de fuerza y hay pérdidas de velocidad. O sea, entre F y T hay una diferencia. Y entre velocidad teórica y velocidad real también hay una diferencia, no son iguales. Les recuerdo que eficiencia atractiva, entonces, lo que más van a encontrar en los libros de texto, si amplían bibliografía, es que hablan de eficiencia atractiva neta. O sea, hacen el cociente entre potencia en la barra y la potencia en el eje. Nosotros generalmente, ustedes graban más la eficiencia atractiva global, que es el cociente entre la potencia en la barra y la potencia en el motor. La diferencia es, ya saben, es un costo fijo que pagamos por la transmisión entre el motor y el eje. Cualquiera de las dos que utilicen puede servirles. Entonces, el tractor, recuerden que, como dijimos el primer día, la mayoría de las veces es un vehículo que va a tener que realizar una gran variedad de labores. O sea que se va a encontrar el suelo, puede ser que se encuentre el suelo en muy distintas condiciones. Y pretendemos que ese vehículo sea, dijimos, lo suficientemente versátil como para tratar de maximizar esa eficiencia atractiva cuando se encuentre aún en distintas condiciones. Puede ser un suelo como el de arriba, que es una siembra directa, con un suelo muy poco deformable, un suelo de una alta capacidad portante, que tiene mucha resistencia a la importante masa que tiene el tractor, o un suelo como el de abajo, donde la formación de huellas es lo fundamental, porque es un suelo que ya ha sido a lo mejor roturado, que está muy blando. Bueno, las pérdidas que van a surgir son las que tenemos que estudiar para tratar de disminuir esas pérdidas para maximizar esa ecuación. Tengan en cuenta que en nuestro, como les digo, en nuestros sistemas productivos, la amplia mayoría de las labores de trabajos de tracción se hace a través de la barra de tiro. Solo van a encontrar en producciones intensivas, por ejemplo, en los alrededores del Gran La Plata, en la producción de hortalizas o de flores, que las labores que demandan grandes esfuerzos de tracción se hacen a través de los 3 puntos. O sea, vinculando no a través de un solo punto de enganche, como es la barra de tiro, sino lo que se llama comúnmente equipos montados sobre los 3 puntos. Y desde ya, estos equipos, creo que lo vimos en la parte de cuando estudiamos el concepto de peso adherente, van a tener una mayor carga dinámica sobre ese eje, en este caso trasero. Bien. En la evolución del tractor a lo largo de los años, bueno, producto fundamentalmente de la incorporación de mayores tierras productivas, producto de la necesidad de aumentar la capacidad de trabajo de los conjuntos, producto de tratar de minimizar esas pérdidas, como le digo, de potencia variables cuando la rueda se vincula con el suelo, se han incorporado cada vez tractores de mayor potencia. Acá les pongo un extremo, digamos, de tractores de mucha potencia y cuyo sistema de vinculación ya no es ni siquiera una rueda, sino es una oruga. Hoy las orugas son todas orugas de goma, no van a haber orugas metálicas. Esos tractores llegan a tener una masa total, como decía ahí, de unas 20 toneladas. O sea, la implicancia de tener tractores de más potencia, fundamentalmente para tener, como decimos, más capacidad de trabajo, conlleva la generación de tractores de más masa. Y eso
ha implicado problemáticas que también esta disciplina trata de estudiar, es decir, cuáles pueden ser las consecuencias que aparezcan producto del tránsito de los tractores. Por ejemplo, la problemática de la compactación, sobre todo la compactación subsuperficial a profundidades que se produce con estos tractores de alta masa, ha sido declarado ya desde hace muchísimos años como un problema de carácter universal. Es decir, lo que se ha intentado hacer es aumentar la superficie de contacto, llevándolo a ese extremo, como les puse en el esquema anterior, de una oruga. Lo que pasa que el volumen asociado a esos tractores de más tamaño, de más potencia, de más masa, el volumen crece con el cubo de la longitud y la superficie crece con el cuadrado de la longitud. Entonces, por más que se ha tratado de aumentar la superficie de contacto, dijeron, bueno, ya que tenemos mucha masa, tratemos de solucionarlos aumentando la superficie de contacto. Sin embargo, es imposible, como les digo, debido a que esa superficie crece con el cuadrado de la longitud, es imposible poder resolver esa problemática del aumento del volumen. O sea, si nosotros, por ejemplo, pasamos de este primer cubo, donde tenemos una dimensión L1 que vale, en el primero es L2, que vale 2, y pasamos a 2,5, si ustedes se fijan la relación de volúmenes, el volumen 1 y el volumen 2, la relación de volúmenes creció 1,95 veces. 8 era para la dimensión 2, y cuando pasan a 2,5 les da 15,6. Mientras que la relación de superficie solo la pueden aumentar 1,56 veces. Entonces, como les digo, hay que tener en cuenta que si bien la superficie de apoyo, por ejemplo, ha sido, como decimos, una alternativa que ha aumentado, hoy tenemos rodados de grandes dimensiones, y en este caso puntual directamente orugas, tenemos una gran superficie de contacto. Eso nos ha reducido las pérdidas de potencia variable que vamos a estudiar, pero por ejemplo, los problemas de la compactación, como les digo, a nivel subsuperficial, no han disminuido. Es decir, esas importantes masas, algún horizonte, alguna capa la tiene que soportar. Lo que sí han disminuido es lo que llamamos compactación superficial. O sea, a nivel superficial, uno ve estos tractores, forman poca huella, no hay un gran hundimiento del tractor porque tienen esa gran superficie de contacto, entonces no es tan exagerada la compactación en superficie, pero la densificación de capas a mayor profundidad aparece. Y compactar capas a más profundidad es mucho más problemático. Es ingenierilmente muy difícil, son labores de altísimos requerimientos energéticos y a veces económicamente inviables. Entonces, está planteada la problemática del incremento del tamaño, del volumen, de la masa y la mitigación del aumento de superficie, que no es suficiente. La locomoción extraviaria o relación rueda-suelo es una disciplina que toma todos sus principios teóricos, todo el marco teórico de la mecánica de suelos. La mecánica de suelos fue una disciplina engendrada en la ingeniería civil. Cuando los ingenieros civiles tenían que construir cualquier estructura, un camino, un puente, una casa, un edificio, y se producían fallas, roturas, deformaciones, rápidamente se dieron cuenta que la problemática estaba en el comportamiento del suelo, no del sólido monofásico que estaba en la superficie. Es decir, estudiar el comportamiento de un sólido monofásico, como ustedes hicieron cuando estudiaron resistencia de materiales y vieron cómo era el comportamiento a la tracción o al corte de un acero, por ejemplo, es mucho más sencillo que lo que pasa en el suelo.
Ahí hacían un ensayo, tenían un único valor de tensión de corte, por ejemplo, y simplemente establecían una condición de equilibrio, ¿no? Que la fuerza que ustedes iban a aplicar dividido el área tenía que ser menor o igual al tau admisible, etc. En el caso de los suelos, se dieron cuenta que el suelo era un sólido, entre comillas, muy particular, porque en realidad siempre tiene tres fases presentes. Está la fase sólida, pero también está la fase líquida y la fase gaseosa. A su vez, las propiedades que manifiesta el suelo cuando se le aplica una carga externa, que son las propiedades mecánicas, por eso esto también se llama mecánica de suelos, porque estudia las propiedades que el suelo manifiesta ante la aplicación de cargas externas. Esas propiedades vamos a ver que son muy variables en el tiempo y en el espacio. Es decir, que para tener un dato confiable de una de esas propiedades hay que tomar muchos datos, hay que trabajar con muestras muy grandes. Entonces surgió, insisto, una disciplina particular que se llamó mecánica de suelos, cuya área de aplicación fue en principio la ingeniería civil, que estudiaba cómo se comportaba el suelo, cómo se deforma el suelo ante la aplicación de cargas externas, cuánta carga se puede aplicar hasta tener deformaciones elásticas cuando dentro de un comportamiento plástico, cuando se rompe, en qué dirección lo hace, todas preguntas que tenían los ingenieros civiles. Nosotros tomamos, como digo, el marco teórico de esa disciplina y lo aplicamos a la ingeniería agrícola, donde el problema es un poco más complejo, yo creo aún. Porque en la ingeniería civil, tengamos en cuenta que la aplicación estamos hablando de cargas estáticas, es decir, no es que se esté moviendo, no están aplicando cargas en movimiento. En cambio, cuando nosotros transitamos con un tractor, que pretendemos aplicar grandes cargas normales, es decir, importantes masas, y pretendemos hacer también grandes esfuerzos tangenciales, porque pretendemos entregar esfuerzos de tracción muy altos, tenemos que hacerlo en un intervalo de tiempo determinado, o sea, estamos aplicando cargas en movimiento. A su vez, la problemática se complejiza más porque no podemos modificar la textura del suelo. Uno, cuando ve, por ejemplo, en la construcción de una ruta, que es común que uno vea cuando está viajando, por ejemplo, uno ve qué hacen con esa capa más superficial de suelo. Seguramente la sacan, es decir, pueden decapitar el suelo hasta encontrar una capa que tenga suficiente reacción, que les interesa, pueden aplicar grava, pueden regar, pueden compactar, o sea, modifican y mucho, sustancialmente, la condición mecánica originaria que encuentran en el suelo. Nosotros no podemos hacer eso. Principalmente esa capita de arriba que más les molesta es la capa viva, lo que a nosotros nos da las condiciones necesarias para el crecimiento de los cultivos. Y acá no nos olvidemos que no solo nos interesa tener el buen comportamiento del tractor, sino que hacemos todo esto para tener crecimiento de los cultivos. Así que nosotros no podemos modificar, no podemos llegar al campo y decirle al productor que decapite el suelo, que riegue, que agregue grava, que compacte, en fin, no se puede modificar. Por otro lado, tenemos que acompañar el ciclo biológico de los cultivos, es decir, tenemos que aplicar esas cargas y encontrar reacción en el suelo en un determinado momento y no podemos esperar a las mejores condiciones. A veces estamos en las condiciones óptimas y a veces no. Entonces, insisto que si bien tomamos el marco teórico de la mecánica del suelo, nuestra problemática es un poco más complicada. Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. El investigador que se considera el padre de esta disciplina es Becker. Becker era un ingeniero de la Universidad Tecnológica de Varsovia, era polaco, trabajó tempranamente para el diseño de vehículos militares, porque esta disciplina también tuvo un gran aporte, digamos, de la ingeniería en el campo militar, porque
muchas veces también el ejército, supongamos, tiene que animarse a predecir si hay condiciones suficientes para el tránsito de una máquina. No se van a tirar a salir con un tanque y la capacidad de paso es nula. Entonces, poder animarse a predecir, conociendo perfectamente las características del vehículo y a lo mejor muy poco del suelo, animarse a predecir si un vehículo puede transitar o no. Trabajó en Canadá y después viajó a Estados Unidos, y cuando Estados Unidos se propone el diseño de los primeros vehículos lunares, él es contratado, la NASA le da ese diseño a la General Motors y a la Boeing, y él es contratado para hacer el diseño del sistema de rodados. Fíjense que en ese caso también, con muy pocas características que podían conocer de la Luna, había que desarrollar un vehículo que tuviese suficiente capacidad de tránsito en ese suelo tan desconocido. Becker nos enseñó muchas cosas en esta disciplina, y tiene 3 grandes libros que están detallados ahí. Bueno, este fue el primer vehículo lunar diseñado por él. Ahí hay una foto del aterrizaje. Como les venía diciendo, en esta cuestión del tránsito sobre un suelo agrícola ya, que el suelo agrícola, a su vez, otra problemática u otra característica que lo hace más complejo al problema, es que es un suelo siempre deformable, más o menos deformable. Pero acá no estamos hablando del tránsito de un vehículo sobre ruta, sobre asfalto, donde las propiedades de ese sólido, de ese asfalto, se mantienen estables en el tiempo y en el espacio. Acá estamos hablando de un suelo que es un suelo siempre deformable, ¿no? Entonces tenemos el vehículo, por un lado, que nosotros queremos sacarle la máxima eficiencia atractiva, queremos que nos entregue la potencia a la barra más similar al tractor, a la del motor posible. Por otro lado tenemos el suelo también. El suelo es el que nos tiene que brindar las reacciones suficientes para que ese vehículo no se hunda y para no cortarlo y producir un patinamiento excesivo. Y por último también tenemos el cultivo. Queremos que la producción de los cultivos se mantenga en el tiempo, que sea una producción sostenible. No queremos producir a su vez consecuencias indeseables sobre otros aspectos, como sería la contaminación de los suelos, como dijimos recién, la compactación excesiva de los suelos, la contaminación de napas, la contaminación atmosférica. Es decir, hay un montón de otros aspectos que inciden en la producción a mediano y largo plazo, que hoy se estudian también con gran intensidad, ¿no? Entonces, lo primero que nos dijo Becker es que estas 3 cosas no se pueden estudiar por separado. Es decir, no pueden estudiar los que diseñan vehículos totalmente alejados y sin importarle nada de aquellos que estudian la conservación del recurso suelo y aquellos que estudian el crecimiento de los cultivos. Este problema es suficientemente complejo como para que todos los que conocen de estos 3 actores fundamentales tengan que trabajar interdisciplinariamente para producir un diseño racional de los vehículos con fundamentos teóricos suficientes, conociendo cuáles son las propiedades dinámicas de los suelos, cómo se comportan los suelos cuando se aplican esas cargas externas y qué implicancias pueden tener sobre la producción sostenible de los cultivos. Como les digo, las mejores condiciones para el tránsito, que sería tener un suelo lo más parecido a un asfalto posible, son las peores condiciones para el cultivo. Nosotros queremos tener un suelo duro para no deformarse mucho, para que tenga alta resistencia a aplicación de esfuerzos para el tránsito, pero queremos tener un suelo suficientemente aireado, con suficiente cantidad de macroporos, para que circule aire, para que circule agua, para que las raíces puedan crecer sin impedimentos superficiales. Entonces, tal es el divorcio, digamos, de las ideales condiciones para el tráfico y las ideales condiciones para los cultivos, que en algunos países se ha adoptado esto que se llama sistemas de tráfico controlado, es decir, se trazan sendas por donde van a pasar los vehículos, y en esas sendas donde se transita no se cultiva, y en los lugares donde se cultiva no se transita. Bueno, eso
En la Argentina todavía estamos, creo yo, a muchos años. Pero hay países donde se aplica esta producción de tráfico controlado. Como les digo, si tenemos que resumir cuáles son las características del tráfico agrícola, primero debemos decir que tenemos que transitar, como les digo, con un sustrato que siempre, además de la fase sólida, tenemos agua y aire. El suelo es siempre deformable y las propiedades que manifiesta ese suelo ante la aplicación de las cargas externas no son constantes ni en el tiempo ni en el espacio. Es decir, no es la misma resistencia a la penetración, por ejemplo, o resistencia al corte, que va a tener un suelo en la loma que en el bajo, ni va a ser lo mismo hoy con este determinado porcentaje de humedad presente en el suelo que dentro de 2 días con otro porcentaje de humedad. A su vez, como les decimos, la aplicación de cargas en movimiento, aunque las velocidades de desplazamiento son lentas, también hacen más difícil el estudio del problema. Tercero, tenemos una oportunidad de labor acotada, porque, insisto, no podemos, si tenemos que sembrar el cultivo donde la época de siembra ideal es septiembre-octubre, aunque no tengamos las mejores condiciones, y a veces estamos bastante alejadas de las óptimas, bueno, hay que acompañar el ciclo biológico de los cultivos. Entonces, justamente, debemos tener ante esas situaciones dificultosas este marco teórico responsable para saber cuáles son las herramientas que disponemos para poder manejar las pérdidas de potencia que se nos van, ya podemos predecir que se nos van a presentar. Otras características, como dijimos, son las altas cargas normales, porque ya vimos que los tractores tienen mucha masa, con el consiguiente peligro de sobrepasar la capacidad portante del suelo. Aplicamos también elevados esfuerzos tangenciales, que también deben ser menores a la fuerza máxima que aguanta el suelo al corte para no producir excesivos patinamientos. Y respetar las condiciones óptimas, claro, necesarias para el desarrollo radicular, o sea, evitar consecuencias desfavorables para el crecimiento de los cultivos. Bien, entonces, el suelo es el que va a brindar esa capacidad portante, nos va a dar una propiedad que vamos a estudiar, y la rueda tiene que tener, ¿qué propiedades esa rueda? Bueno, tener una superficie de apoyo tal que las cargas normales se distribuyan para no sobrepasar la capacidad portante del suelo, como dice en el punto 4, porque si no, el vehículo se hunde en demasía, y la formación de huellas no es gratis, hay que pagarla, es un gasto energético, es un gasto de fuerza. Y también, por otro lado, la rueda tiene que tener una superficie tal que la fuerza que pretendemos tangencial que aplica la rueda sobre el suelo no sea mayor que la fuerza máxima que aguanta el suelo al corte, porque si no, el suelo se va a cortar y los patinamientos van a ser muy grandes. Acá definimos las dos pérdidas de potencia variables que vamos a estudiar. La formación de huellas, por la aplicación de altas cargas normales y porque tenemos suelos siempre deformables, a veces más, a veces menos. La formación de huellas, que se llama resistencia a la rodadura o autotransporte. Y en el punto 5 definimos la otra pérdida de potencia, que es el patinamiento. Cuando pretendemos que la rueda haga una fuerza tangencial muy elevada, porque queremos tirar de algo muy grande detrás, corremos el riesgo de que el suelo no lo soporte, se corte, y ahí tenemos una pérdida de velocidad, que es el patinamiento. Las dos pérdidas, la rodadura y el patinamiento, son pérdidas de potencia. Cada vez tenemos menos potencia disponible para traccionar. Hay varios ítems, y pueden estudiar mucho de esto. Yo les puse acá algunos ítems que han marcado el crecimiento muy significativo de esta disciplina, que si bien tiene pocos años, como vimos ahí, los trabajos de Becker son en la década del 50, 60, o sea, estamos hablando de una disciplina muy nueva, tuvo crecimiento muy grande en los últimos, yo diría, en la última década del siglo pasado, y hay algunos ítems que podemos pensar que contribuyeron al crecimiento. Uno es la mecanización total de las labores, por supuesto.
Hoy es impensable, como vimos ya en la primera clase de tractor, pensar en la producción de que haya algún sistema productivo en donde el tractor no esté presente. La incorporación de nuevas tierras marginales, o sea, como dijimos, el hecho de la necesidad de tener cada vez mayor alimentos para administrar, para poder brindar a una humanidad creciente, implicó la incorporación de tierras que en un principio no eran consideradas aptas para los cultivos. Cada vez que nos vamos entonces a tierras más marginales, donde las condiciones de tránsito, las reacciones que puede brindar el suelo son peores, bueno, más necesitamos conocer para poder aprovechar esas escasas oportunidades que nos van a dar esos suelos. La búsqueda, como les dije, de tener altas capacidades de trabajo, o sea, pretender trabajar con tractores con mucha masa y pretender hacer mucha fuerza. La preocupación por el precio de los combustibles, es decir, el gasto excesivo de combustible por tener muchas pérdidas por patinamiento, por ejemplo, o por autotransporte. Entonces teníamos un gasto innecesario de combustible. La degradación que hubo del suelo y de la atmósfera, porque antes de la incorporación de nuevas tierras, también aparecieron, como les dije, problemáticas asociadas, por ejemplo, a vehículos de mucha masa, que produjeron problemas de compactaciones exageradas o contaminaciones en la atmósfera. Bueno, todas esas problemáticas también han sido incorporadas como ítem para esta disciplina. Piensen que no es raro encontrar fotos, como ven ahí, de capas altísimamente compactadas que impiden o dificultan exageradamente el crecimiento radicular de los cultivos, formaciones de costras, suelos salinizados, suelos degradados, etc. Hay una referencia a la, si se quiere, no muy alta eficiencia que tenemos en la producción de alimentos. Necesitan, como dice ahí, en un llamado de atención, 12 calorías de energía fósil para producir 1 caloría de alimento. Y a veces las condiciones para el tránsito pueden ser muy limitantes, como es esta, donde a lo mejor están trabajando con una humedad que es la humedad óptima para compactar el suelo. Entonces también hay que estudiar cuáles pueden ser, como digo, las consecuencias negativas que tenga el tránsito y decidir si en esas alternativas ese es el mejor momento o no, por lo menos conociendo cuáles pueden ser las posibles consecuencias de transitar en ese momento. Tener más herramientas para la decisión más racional de la aplicación de las cargas. Los objetivos que están planteados en esta disciplina son, primero, encontrar cuáles son los aspectos del vehículo que más inciden en su performance, en su desempeño, en su desarrollo, para hacer un desarrollo racional de los mismos. Yo creo que este objetivo está ampliamente cumplido, me parece, me animo a decir, o en gran medida. Hoy ya sabemos cuáles son los principales parámetros relacionados al tractor que inciden en su performance. Nadie va a dudar que la presión de inflado de los neumáticos, que el tamaño de la superficie de contacto vinculante, que la masa del tractor, que la velocidad, tienen que ver. Por otro lado está el otro elemento, que es el suelo, el comportamiento mecánico del suelo. O sea, otro objetivo sería decirnos cuáles son los parámetros y cómo podemos cuantificar esos principales parámetros que expliquen el comportamiento mecánico del suelo. Comportamiento mecánico, o sea, aquellas propiedades que el suelo manifiesta ante la aplicación de cargas externas. Por ejemplo, la textura del suelo no es claramente una propiedad mecánica. Tercero sería que nos conociéramos cuáles son las metodologías que podemos contar, que debemos conocer para ensayar a campo vehículos y máquinas para poder cuantificar sus prestaciones. El objetivo 1, les digo, está bastante cubierto. El objetivo 2 todavía hay mucho para estudiar. El objetivo 3 está bastante cubierto. Sabemos más o menos cuáles son las metodologías que podemos utilizar para ensayar máquinas a campo. Y el cuarto es el último objetivo que se planteó en la disciplina y que todavía estamos trabajando mucho, que es, como les digo, predecir cuáles son las consecuencias del tráfico. Una vez que uno ha pasado, qué aspectos se modifican
y cómo se modifican, en qué magnitud, teniendo en cuenta aspectos tanto biológicos, edáficos, como ambientales. Porque el tránsito de tractores y máquinas implica, como le digo, la modificación del suelo en propiedades físicas, químicas, biológicas, y también el ambiente. Entonces, ese también es un objetivo. Esta disciplina tiene una publicación particular, que es el Journal of Thermomechanics, que es una publicación que surgió de la Sociedad Internacional de Sistemas Suelo-Vehículo en el año 62, en Turín, que dice esta revista que tiene como objetivos, la Sociedad Internacional de Sistemas Suelo-Vehículo tiene como objetivos avanzar en el conocimiento del sistema suelo-vehículo para poder mejorar todo lo que sean innovaciones y prácticas ingenieriles y promover transferencia de conocimientos hacia los usuarios para el beneficio de la sociedad, para proteger el ambiente, conservar la energía y el desarrollo sustentable. Bien, entonces, por un lado, decimos que tenemos las características del vehículo, y por otro lado, las propiedades dinámicas o mecánicas de los suelos. En cuanto a las propiedades del vehículo, dijimos que hay mucho ya conocido. En cuanto a las propiedades dinámicas, aún hay muchas dudas. Hay dos propiedades mecánicas que nosotros vamos a estudiar, que nadie pone en duda, que forman parte de este marco teórico del comportamiento mecánico del suelo. Y son, por un lado, el suelo, dijimos que el suelo es siempre deformable. Ahora, hay una deformación preponderantemente horizontal del suelo, que tenemos que estudiarlo a través de lo que se llama resistencia al corte del suelo, y una deformación preponderantemente vertical del suelo, que lo vamos a estudiar a través de la resistencia a la penetración. Lo relaciono con lo que dije hace un ratito. La deformación preponderantemente horizontal está relacionada con el patinamiento. Cuando nosotros pretendemos aplicar fuerzas tangenciales al suelo muy elevadas, porque queremos tirar de una máquina que demande mucha tracción, que tenga una gran capacidad de trabajo, por ejemplo, dijimos, corremos el riesgo de cortar al suelo. Ahí el suelo se deforma preponderantemente en sentido horizontal. Entonces tenemos que estudiar cuánto aguanta el suelo. Cuánto aguanta nos va a decir la resistencia del suelo al corte. Y por otro lado, dijimos también los tractores son vehículos de mucha masa, los suelos son siempre deformables, entonces queremos saber cuánto aguanta el suelo, qué capacidad portante tiene el suelo, o cuánto aguanta antes de formar una huella muy importante. Eso es la resistencia a la penetración, porque la formación de huella, que dijimos no es gratis, hay que pagarla, constituye la otra pérdida, que es la resistencia a la rodadura. Estas dos pérdidas son las que vamos a estudiar en estas clases. La primera que vamos a estudiar es la resistencia del suelo al corte. Como dijimos, pretendemos que la rueda, entonces, haga un importante valor de fuerza tangencial. Y puede ser que el suelo no lo soporte. Cuando el suelo se corta, porque la fuerza tangencial que hace la rueda, que pretende hacer la rueda sobre el suelo, es más grande que la resistencia al corte que tiene el suelo, el tractor patina. Vamos a ver que todos los tractores patinan, es muy difícil que patine nada, pero el patinamiento exagerado es una pérdida muy conocida por los productores, y tenemos que estudiar entonces de qué depende esa fuerza que aguanta el suelo al corte y cuáles son las posibles alternativas que tenemos nosotros como usuarios, como asesores, para reducir esa pérdida de potencia, que es producto de que el suelo no aguanta la fuerza tangencial que pretendemos que la rueda haga sobre él, trayendo como consecuencia una pérdida de la velocidad. ¿Quién estudió la resistencia al suelo del corte? ¿Cuál es el marco teórico que utilizamos? Bueno, es la ecuación de Coulomb, que fíjense, tiene ya unos cuantos años, 1776, este ingeniero, que se aplicó esta ecuación
y la siguen aplicando en la ingeniería civil, como les digo, ¿qué nos dijo Coulomb? Coulomb nos dijo que tau, o sea, la tensión que aguanta el suelo al corte, o cómo se comporta el suelo al corte, no es igual a cómo lo hacen los átomos metálicos, a cómo ustedes estudiaron la resistencia al corte de un metal monofásico. En el caso del suelo, que es lo que él estudió, llegó a esta ecuación, es decir, la resistencia del suelo al corte, tau, depende de la cohesión del suelo más la carga normal, dijo Coulomb, la carga normal por la tangente del ángulo de rozamiento. Después vino un ingeniero posterior, que fue Carter Sagi, que corrigió esta ecuación y es la que conocemos hoy, que nos dice carga normal efectiva. Vamos a ver un poco esto. Recordemos entonces que la cohesión es el grado de atracción que hay entre las partículas. Ustedes vieron ya en edafología que tienen dos tipos de cohesión, lo que llamamos cohesión molecular y cohesión superficial. La cohesión molecular está dada fundamentalmente por la atracción debida a cargas eléctricas, enlaces químicos, absorción superficial por distintas cargas, puentes catiónicos, pero fundamentalmente cargas eléctricas que están dadas en las arcillas. Ustedes saben que simbolizamos a las partículas de arcilla como partículas laminares que tienen en sus cargadas negativamente, si hacemos un esquema muy, muy sencillo, y que absorben en su superficie los cationes que están en la solución del suelo. Bueno, esas uniones, dadas fundamentalmente por esos enlaces, conforman lo que se conoce como la cohesión molecular. La cohesión molecular es muy elevada cuando el suelo tiene muy poca humedad, y es la que nos dificulta la rotura del suelo cuando el suelo está muy seco, que simplemente movemos terrones de un lado para otro, pero no podemos desagregar, separar partículas, porque la arcilla seca tiene mucha cohesión. Tenemos mucha atracción dada por esos, fundamentalmente, cargas de cationes eléctricas en esa arcilla muy seca. La cohesión molecular disminuye rápidamente cuando el suelo aumenta la humedad. Ahí les puse los límites de Atterberg, que ya vieron también en edafología, los distintos estados de consistencia del suelo. Suelo duro, suelo friable o elástico, suelo plástico, y ya cuando pasamos el límite líquido, el suelo estado líquido. Y la cohesión superficial está dada fundamentalmente por la tensión superficial que hay en los meniscos de agua que se generan en los poros del suelo entre una partícula y otra. Cuando hay un poro y hay agua absorbida y hay una interfase agua-aire, esa tensión superficial es la que nos permanece, la que permite que las partículas estén como adheridas unas con otras. Entonces, claro, cuando no hay humedad, la cohesión superficial prácticamente no existe. A medida que aumenta el número de meniscos de agua en esos poros, la cohesión superficial se incrementa hasta que ya estamos cerca del límite líquido, donde el número ya prácticamente no tenemos la fase del aire, es todo agua en el suelo, entonces la tensión superficial también decae. La cohesión superficial tiene una curva muy parecida a lo que es la adherencia suelo-metal. O sea, esa cohesión superficial es muy alta cuando el suelo está en la arcilla húmeda, plástica. Como les digo, la cohesión es una característica que ustedes la asocian inmediatamente a la arcilla. La arcilla tiene mucha cohesión cuando está seca y también tiene mucha cohesión cuando está en estado plástico. Tiene mucha cohesión molecular seca y mucha cohesión superficial cuando está plástico. Si nosotros pretendemos trabajar el suelo con una humedad menor a esta, bueno, acá la cohesión molecular, insisto, es muy elevada, vamos a mover terrones de un lado para otro, pero no vamos a roturar. Y si queremos trabajar el suelo en este estado, cuando está en estado plástico, tenemos también mucha adhesión suelo-metal
va a haber mucha energía en deformar ese suelo plásticamente. Entonces, este es un aspecto que interviene en la ecuación, la cohesión. Las dos cohesiones son las que nos dice Coulomb que intervienen, que contribuyen como parámetro en la tensión de corte del suelo. Incrementado en la carga normal efectiva, porque recuerden que ustedes van a aplicar una carga normal sobre un suelo, pero ¿qué nos dice Terzaghi? Si ese suelo, por ejemplo, es una arcilla húmeda, la primera fase que va a aguantar esa pretensión de apretar el suelo, de encontrar acción en el suelo cuando aplico la carga normal, es el agua. Y el agua, nos dice Terzaghi, no contribuye a la tensión de corte. Recién cuando uno evacúa ese exceso hidrostático o ese agua retenida en esos poros, en esos microporos, y es la fracción sólida del suelo la que está aguantando esa carga normal, esa tensión normal es la que contribuye a incrementar la resistencia al corte del suelo. O sea que la carga normal total, que puede ser la carga normal efectiva más la carga normal neutra, la que aguanta el suelo, la que contribuye a la tensión de corte del suelo es la carga normal efectiva. Y el ángulo de rozamiento interno también contribuye porque es la dificultad que tiene a desplazarse, a deslizarse una partícula de suelo sobre otro. Las arcillas tienen grandes valores de cohesión y poco ángulo de rozamiento. En cambio, la arena tiene un ángulo de rozamiento más elevado. Cuando uno suelta gránulos de arena, por ejemplo, arena pura, seca y limpia, forma un pico, una montaña, o sea, tiene un ángulo, digamos, de talud natural, que está emparentado con esto, muy grande. En cambio, cuando uno tira arcilla, se forma un plano de un ángulo de talud muy chico. Bueno, yo acá ya les hice la deducción de pasar tensión. Ustedes saben que la tensión es una fuerza sobre un área. No es común, yo les dije no es común comparar tensiones, la tensión que aguanta el suelo con la tensión que pretende hacer la rueda, sino que se comparan fuerzas en general. Nosotros dijimos, cuando pretendemos que la rueda haga una fuerza muy grande, y cuánta fuerza aguanta el suelo. Entonces, si quiero pasar de tensión a fuerza, como tensión es fuerza sobre área, simplemente tengo que multiplicar toda la ecuación por área o por superficie. Entonces, si multiplico toda la ecuación, me queda cohesión por superficie, multipliqué este término por superficie, más, como esto era tensión normal efectiva, es decir, era la carga normal, el peso, si quiere, que estás recayendo sobre esa rueda relacionada a la superficie de contacto, si la multiplico por la superficie de contacto, lo puedo simplificar. Y me queda que la fuerza de corte, entonces, que aguanta el suelo, es cohesión por superficie más peso adherente, podemos simbolizarlo como peso adherente, por la tangente del ángulo de rozamiento. Estos son los parámetros de los cuales depende la fuerza que pueda resistir el suelo. Ya vemos acá que la fuerza que puede resistir el suelo, si yo pretendo que sea mucha, que el suelo aguante mucho, tengo dos cosas que puedo modificar y dos cosas que no puedo modificar. No puedo modificar la cohesión del suelo, ni puedo modificar el ángulo de rozamiento interno, pero sí puedo modificar la superficie de contacto rueda-suelo y sí puedo modificar el peso adherente. En esta ecuación todo está sumando, o sea, tener más superficie, tener más peso adherente, juegan a mi favor si quiero aumentar la fuerza máxima que aguanta el suelo antes de cortarse. Acá les doy algunos valores de cohesión y de ángulos de rozamiento interno, para que tengan idea que las arenas pueden tener, como dice ahí, desde 18 hasta 40 grados, una cosa así, son
valores de rozamiento interno elevados y valores de cohesiones despreciables, mientras que la arcilla tiene valores de cohesiones altos y ángulo de rozamiento bajo. Esa ecuación de Coulomb, ustedes vieron por la ecuación que es tau más, la volvemos a ver, el tau es la cohesión más la carga normal por la tangente del ángulo de rozamiento interno, me va a dar una recta, esa es la ecuación de una recta. Si yo grafico entonces la resistencia al corte, tau, en función de varias cargas normales, que puedo variar en mi ensayo, voy a encontrar siempre una recta, cuya ordenada al origen es la cohesión y cuya pendiente es el ángulo de rozamiento interno. Bien, hay varios métodos. Entonces, a medida que el suelo tiene más contenido de arcilla, crece la cohesión y disminuye el ángulo de rozamiento interno. Contrariamente va a pasar en un suelo arenoso, que va a tener muy baja ordenada al origen y mucha pendiente. Todos los suelos tienen un determinado valor de ordenada al origen y una determinada pendiente, porque nunca son 100% arcilla ni 100% arena. Un suelo 100% arena pura, partiría desde el origen y tendría una gran pendiente. Y una arcilla pura, limpia y seca sería un suelo con una gran ordenada al origen y una pendiente inexistente. Todos los suelos tienen, como les digo, algo de ordenada al origen y algo de pendiente. Métodos para ensayar pueden ver de la bibliografía, hay métodos de laboratorio, que nosotros no son los métodos que utilizamos, y hay métodos a campo. Método a campo que nosotros utilizamos en nuestra casa es utilizando las placas o las cajas de corte traslacionales. Estas cajas de corte, entonces, hay un rectángulo que intenta ser la superficie vinculante rueda-suelo, que se ha construido en la cátedra A1, puede pasar a verlo. Si algún día se levanta la pandemia, la cuarentena, tienen estas escotaduras, estos dientes que pretenderían ser los tacos de la rueda, y esto hay que hincarlo en el suelo y después se conecta a un dinamómetro que va a medir la fuerza que yo tengo que hacer y se va a tirar de esa placa con un malacate, y sobre esa placa se pueden ir variando distinta cantidad de pesos para tener una variación de la carga normal. Con ese malacate se tira entonces de la cuerda y cuando el suelo se corta, queda registrado en el dinamómetro el valor de fuerza máxima que ha resistido el suelo, para ese valor de carga normal. Se puede ir variando la carga normal, aumentando la carga normal, y vamos a encontrar, como la ecuación nos dice, si esta carga normal es más grande, el valor de tau es más grande. Entonces, uno puede graficar para distintos valores de tensiones normales, cuáles son los valores de tensiones tangenciales. Yo conozco el valor del peso que tengo acá, para tener el valor de tensión lo afecto por la superficie de esta placa, como dijimos, que simula la superficie de la rueda. Bien, y entonces se grafica según la recta que uno encuentra y se puede encontrar entonces la tensión de corte que tiene ese suelo. Hay otros métodos, como puede ser este anillo de aletas radiales o este molinete de torsión, que son métodos que miden el momento torsor para romper el suelo, y en base al momento torsor medido se puede calcular la tensión de corte. Algunos no permiten aplicaciones de cargas normales, por eso toda la tensión de corte es nada más que cohesión, y algunos pueden tener variaciones en cargas normales aplicadas. Pero de todas formas, estos métodos son muy utilizados en la ingeniería civil. Nosotros no tenemos ninguna experiencia de utilización de ellos en nuestro curso, en la cátedra. Bueno, vamos a hacer un corte acá y después seguimos.